Bien, continuamos en Sin Esquemas con nuestro segundo invitado en la entrega de hoy. Vamos a conversar con alguien que no requiere de mucha presentación para hablar de los temas que vamos a tocar en este espacio. El ingeniero Osiris León, bienvenido a Sin Esquemas y muy agradecidos de tenerle con nosotros aquí, que podamos orientar a nuestro público televidente, que es el objetivo fundamental de Sin Esquemas, un programa que se ha formado esencialmente para eso, para llevar orientación productiva y útil al ciudadano. De inmediato vamos a iniciar nuestra conversación, ingeniero, con un tema que recientemente ha sido objeto de prácticamente de ser el tema de debate nacional, que fue lo ocurrido en Santiago con un derrumbe que lamentablemente, que es lo más lamentable de todo, no solamente ya hablamos de pérdidas materiales, que quizás y sin el quizás, eso es lo menos importante porque eso se recupera, ya estamos hablando de 5 vidas humanas que se perdieron en ese lamentable hecho. ¿Qué opinión usted nos podría dar en relación a las responsabilidades de eso ocurrido? ¿Hasta qué punto nosotros, los ciudadanos, tenemos garantizado que no volveremos a vivir un episodio así mañana de nuevo sin ningún tipo de consecuencias? Saludos, Alberto, saludos a todo el pueblo dominicano, encantadísimo de estar conversando contigo aquí en Sin Esquemas para tratar, como dices tú, de llevar un poquito de orientación a la población. Mira, este tema que tenemos en carpeta, fruto de una sobreestimación de las propiedades físicas de las arcillas y una subestimación del riesgo, y que tal y como tú señalas nos ha causado 5 muertes, 2 heridos, una mala imagen a la ingeniería, una mala imagen a la empresa que desarrolla el proyecto y una gran preocupación en la población de Santiago, porque la gente en Santiago nos pregunta cada día qué seguridad o qué garantía tenemos nosotros de que esto no se va a repetir con frecuencia, porque, Alberto, esto se produjo algo similar hace apenas 2 meses. Así es. En la Juan Pablo Duarte, esquina Arturo Bisonó, justo al lado del Centro Materno Infantil, y creó pánico en médicos y enfermeras del Centro Materno Infantil, porque aquel derrumbe se llevó la mitad de la calle. Y como se estaba acercando a los cimientos del Centro Materno Infantil, pues los médicos comenzaron a llamarme para decirme: ¿cree usted que está en peligro el edificio donde estamos nosotros? Y es aquí donde viene esa pregunta que tú haces sobre la responsabilidad que tenemos todos como sociedad. La tiene el desarrollador del proyecto, Las autoridades. las autoridades, el ingeniero contratista. Nosotros, los que integramos la sociedad, la comunidad, tenemos culpa. ¿Por qué? Porque pasa el hecho y al mes nos olvidamos, Alberto. Y vuelve y pasa otro hecho y al mes nos olvidamos. Y no aplicamos un régimen de consecuencias. Aquí nosotros necesitamos... ¿Existe ese régimen de consecuencias establecido en ley? En la ley sí, pero en la práctica no. Ok. Porque en la ley tú eres responsable de todo daño que tú provoques a un tercero. Pero la ley dice, ese daño que yo provoqué al tercero en esta dimensión tiene la siguiente consecuencia, ¿o es genérico? No, es genérico. Eso es un Es aspecto genérico, que y lamentablemente entonces termina en un tribunal. debilita. Claro, termina en un tribunal y es el juez quien termina dictaminando cuál es el nivel de responsabilidad directa, primaria, que tiene el desarrollador, que tiene el constructor y que tiene el supervisor. Ingeniero, vamos a ponernos también en esa misma línea en el otro lado, como abogado del diablo, como vamos a decir. ¿Qué tan ágil son esas entidades que dan la autorización, ayuntamiento, obras públicas, medio ambiente, que tampoco se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de infraestructura? O sea, porque también eso se dice, también yo le pregunto a usted, siempre se ha alegado que
para este tipo de cosas, si se existiese un mecanismo fluido, un mecanismo que fuese ágil, eso es lo que yo escucho, no es mi área, pero a usted que sí sabe, entonces las cosas se hicieran de manera mejor. ¿Existe eso o lamentablemente también por el otro lado los ingenieros en muchos casos hacen eso porque la parte burocrática para llamarle burocrática, es lamentablemente muy tediosa, muy larga, que hasta cierto punto hace hasta inviable el proyecto en determinado momento? En el pasado se juntaban muchos expedientes Okay. para poco personal. Okay. Entonces, muchos expedientes para poco personal creaban un cuello de botella. Ahora el ministro Gonzalo Castillo le dijo al presidente, frente a los empresarios que integran el Consejo Nacional de Competitividad y a los funcionarios del gobierno que también forman parte del Consejo, que ya hoy día se ha establecido un mecanismo expreso en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a los fines de que ningún expediente tarde más de 45 días. Que los expedientes, en el peor de los casos, están tomando 45 días. Y que hay casos de expedientes que desde el momento que completen totalmente los requerimientos, porque a veces tú puedes solicitar, pero si tú no has completado, el tiempo no cuenta. Evidentemente. Es decir, cuando se revisa la documentación que tú entregas, si te faltan documentos, te lo dicen y te devuelven el expediente. Entonces tú tienes que completar el expediente, volver. Por ejemplo, tú no puedes solicitar una aprobación geotécnica para un edificio de 30 pisos si tú hiciste un sondeo de 5 metros. Te lo rechazan, te dicen no. El reglamento dice que tú tienes que hacer mínimo 3 sondeos. Para este tamaño tenías que hacer 8 sondeos y la profundidad tenía que ser 1,5 veces la altura. De ahí que están claramente establecidos los requerimientos para cada hay uno un de los reglamento. casos. El reglamento R024 te dice qué tú tienes que hacer. Pero además, si tú tienes alguna duda como desarrollador o como estudioso del tema, tú vas al departamento de geotecnia, tú les preguntas y ellos te dicen cuáles son las especificaciones. Te vas con esas especificaciones e inclusive cuando tú dices, ¿quién me puede hacer ese estudio? Hay una lista de empresas consultoras que están certificadas por el Ministerio de Obras Públicas. Como pasa con medio ambiente, que hay empresas certificadas. Como pasa, digamos, con los tasadores. Sí, exactamente. Entonces te dan el listado y dicen, claro, mire, ese es el listado de todas las empresas que están certificadas. Ahí están los teléfonos. Contacte a alguna de esas empresas, la que usted considere, la que le merezca confianza, lo que esa usted gente conozca. tiene responsabilidad adquirida al ser certificado por ellos. Obligatoriamente. De hecho, cuando tú presentas tu estudio, a quien ellos llaman para cualquier duda, no es a ti, es al que hizo el estudio. Ok. Y entonces la responsabilidad es vinculante de él. Claro, es vinculante, porque es como el médico tiene una responsabilidad vinculante con el paciente. Cuando tú haces un estudio, Obras Públicas lo revisa y si ve que está acorde con el reglamento, lo aprueba. Bueno, vamos a entrar a otra partecita importante, no partecita, otra parte muy importante a propósito de el clima que estamos viviendo, la situación climatológica actual. ¿En qué medida, hasta qué punto lo que estamos viviendo ya es beneficioso o todavía se requiere más o se está convirtiendo en perjudicial? Las lluvias que estamos recibiendo, en qué áreas del país están más ya cerca de cumplir con lo que se necesitaba, si estamos cerca o si todavía estamos muy lejos de las necesidades, acorde con la sequía que hemos estado viviendo en los últimos meses. Mira, en el mes de agosto del 2018 fuimos convocados a una reunión con el presidente de la República para tratar el tema climatológico. Y pues allí la ingeniera Gloria Ceballos presentó los datos pluviométricos que teníamos hasta ese momento. El ingeniero Olgo Fernández presentó los niveles de las presas hasta ese momento. Y yo presenté las proyecciones del tiempo meteorológico en los meses subsiguientes. Y dije allí que a partir de noviembre del 2018 se iba a acentuar la sequía y que como el sector riego es el que más agua consume, porque consume cerca del 70% del agua total disponible en los sistemas, en cada cuenca, que era importante controlar algunos cultivos. Vamos a decirle, ingeniero, al público televidente, de una forma llana, como usted nos acostumbra,
¿Cuál es el sector riesgo? Para que ellos El sepan sector riesgo, de qué estamos hablando. el sector agrícola, mayormente los cultivos de Eso arroz. quería, El arroz del Ranchito quejando. de La Vega, el arroz de Juma, el arroz de Jima, el arroz del Bajo Yuna. Ahí también no se incluiría dentro, fuera de lo que es riesgo, la parte también de ganadería, en otra área. No, la ganadería consume menos agua. O que no está entre la mayor consumo. Sí. La agricultura es quien más agua consume, pero dentro de la agricultura es el arroz. Perfecto. Porque el arroz se irriga por inundación. Abren el canal, inundan el predio agrícola y entonces parte de esa agua se evapora. Bien. Por eso entonces se decidió en esa reunión no autorizar la tercera cosecha de arroz, porque no habría agua. Llegó noviembre y efectivamente tanto el presidente como los productores agrícolas y el país pudieron confirmar que lo que se había dicho era válido. Luego, el 14 de marzo, tuvimos una segunda reunión para abordar el tema. De este año ya. Sí, de este año ya. 14 de marzo del 2019. Y pues allí me tocó explicar que todavía nos quedaban 60 días más de sequía y que los niveles de las presas iban a seguir bajando. Te puedo decir, Alberto, que los niveles de reservas de agua de nuestras presas bajaron para la segunda semana de mayo apenas a 400 millones de metros cúbicos de agua. Crítico. Nunca habíamos tenido un mayo con 400. Cuando tú tienes 400 ¿Cuál es el nivel requerido, ingeniero? Mira, nuestras presas almacenan 2.500 millones de metros cúbicos de agua. Para tú estar tranquilo, tú necesitas 1.000 millones de metros cúbicos de agua. O sea, que estábamos en 400 millones. 400. Nos faltaban 600 para estar en el nivel mínimo requerido. La mitad. Porque tú tienes dos sectores con los cuales tú tienes compromiso de agua. Número uno, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Código de Agua, acueductos. Claro, prioridad es acueducto. Sí. Entonces, segundo, riego. Por eso tú ves que cuando tú tienes bajos niveles de agua en las presas, tú comienzas a restringir el riego, no los acueductos, el riego. Pero llega un momento en que las reservas son tan bajas que tienes que parar también el consumo de agua también. Fíjate que Santo Domingo en un momento determinado estaba recibiendo 60 millones de galones menos de agua cada día. Y eso estaba afectando a los barrios periféricos. Y hubo que comenzar a alternar, darle 2 horas aquí, 3 horas allí, 4 horas allí, 1 hora aquí. Y aunque produce molestia en la población, se le explicaba a la población que había una situación de restricción, porque es mejor que tú recibas el agua racionada hoy a que tú la recibas en condiciones normales y que en 15 días no haya una gota de agua para nadie, porque entonces te viene una crisis encima. Se pudo sortear esa situación. Yo había dicho en esa rueda de prensa, cuando me tocó hablar con la prensa desde el Salón Orlando Martínez, el Palacio Nacional, que era el 14 de marzo, que todavía nos quedaban 60 días más de sequía, pero que a partir de el inicio de la segunda mitad de mayo, es decir, a partir del 15 de mayo, íbamos a tener lluvia. Te puedo decir que desde el 15 de mayo las lluvias no han parado. En los primeros 14 días, es decir, desde el 15 hasta el 29, pudimos recuperar cerca de 80 millones de metros cúbicos de agua para las presas. Y lo que quiere decir que nos vamos acercando ya a los 500 millones de metros cúbicos. Pero con las lluvias subsiguientes seguiremos recuperándonos para volver ya a una situación normal y estable en el país. Bien, bueno, vamos a tener nuestra primera pausa con esa parte final de la explicación que nos acaba de dar el ingeniero. En cierta forma, buenos augurios, claro, que estamos cerca de llegar y parece que el clima nos va a ayudar en los próximos días. Continuamos después de unos breves segundos.